Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más de la clase del Nuevo Testamento. Bienvenidos a la clase de Ven, sígueme del manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el cual veremos la semana del 10 de julio al 16 de julio. Seguimos avanzando, lo que veremos lo que es Hechos, el libro de Hechos, capítulos 6 al 9. Hemos empezado ya la semana pasada con el libro de Hechos, esperando que podamos seguir deleitándonos en las Escrituras. Los primeros cuatro libros que hemos visto, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conocidos como los libros sinópticos del Nuevo Testamento, son muy conocidos y son muy leídos, y obviamente pues hay infinidad de películas porque es la vida de Cristo y es excelente ello. Sin embargo, a partir de ahí, que vienen a ser los libros de Hechos y los demás libros que siguen hasta llegar al Apocalipsis, que es otro de los libros muy comentados, muy conocidos y muy leídos, aunque a medias, pero los demás libros son muy poco leídos, muy poco comentados, que muy poca gente lo ha leído, lo ha comentado. Entonces, la idea es poder seguir con ese espíritu, con ese deseo de seguir aprendiendo de las Escrituras y no solamente decir, bueno, ya estamos en Hechos, ya la próxima semana toca, o el próximo mes toca el otro libro, ya no es tan importante. No lo es, no es así. Al contrario, siempre hay mucho que aprender, muchísimo que aprender. Ahora ya vemos a los discípulos, a los apóstoles, cómo trabajan en la iglesia. Y eso es importante, es muy bonito. Así que esperamos que sigamos con ese deseo, con ese fervor de poder seguir aprendiendo y poder seguir en ese transcurso de esta meta que muchos nos hemos trazado, de poder empezar el año, de que es por lo menos leer todo el Nuevo Testamento y poder aprender y acercar nuestra fe. Así que saludo a todos los que nos siguen. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en este canal, El Poder de la Enseñanza. Este canal se llama El Poder de la Enseñanza, que eso es lo que se trata de transmitir a todos, un poder de que cuando uno enseña hay poder que viene de lo alto, que esa es la idea, poder transmitir a los demás. Agradezco muchísimo a los que se suscriben en las clases. Cada semana seguimos aumentando poquito a poquito los suscriptores y eso es bueno, nos agrada y agradecemos en ello. A todos los que nos siguen, a todos los que le dan like o el dedito hacia arriba que indica pues que me gusta el vídeo, porque tratamos de esforzarnos de dar lo mejor. Qué grato gusto es poder compartir el evangelio y edificarnos todos, obviamente en nuestro idioma que es el español. Muchas gracias a los que nos siguen de diferentes lugares, qué gusto, de diferentes lugares y que de verdad que nos da gusto porque a veces leo de diferentes sitios que nos siguen como Ecuador, Bolivia, qué bueno, qué gusto. Qué gusto nos da que nos podemos edificar a través de las clases. Así que bienvenidos y si tienen comentarios pueden hacerlo. Trato de leer algunos, de todos, y poder obviamente seguir aprendiendo del Evangelio. Así que veremos lo que es el 10 de julio al 16 de julio, esperando de que podamos disfrutar la clase en esta semana que viene. El título de la clase es ¿Qué quieres que yo haga? Ese es el título que ha puesto el manual de la Iglesia Ven, sígueme. ¿Qué quieres que yo haga? Y está basado en Hechos, capítulo 9, versículo 6. Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fin del versículo. Obviamente este versículo pues es conocido a lo que dijo Saulo de Tarso, conocido como Pablo, pero ahora lo conoceremos como Saulo porque luego cambia el nombre a Pablo. Él es el que dice eso, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Hermosas palabras, bonitas palabras. El día de hoy veremos en la clase el martirio de Esteban, quién es Esteban, y al final de la clase hablaremos un poco de Saulo. Como les estaba diciendo, veremos la conversión de Saulo de Tarso, nada menos que Pablo. Iremos conociendo a Pablo, el gran Pablo, que prácticamente después es de quien trata prácticamente las demás escrituras, ¿verdad? Lo que es Hechos, los demás libros. Así que veremos a Esteban, conoceremos un poquito de Esteban y terminaremos con Pablo. Eso es lo que nos toca en la clase hoy. En la clase pasada, para empezar la clase ya esta semana, la clase pasada nos quedamos como la iglesia empieza a crecer.
y vemos que el crecimiento fue grande, es decir, que crecía y crecía. En todos estos capítulos vamos a ir viendo que siempre se menciona pequeños versículos donde dice, y la iglesia crecía, y la iglesia crecía y aumentaba. Sinceramente que era apoteósico, le dicen algunas palabras para expresar pues que es grandísimo, ¿verdad? Apoteósico. El crecimiento de la iglesia fue muy grande, o se podría decir que era un crecimiento exponencial. Exponencial es cuando da pasos grandes, ¿verdad? Así crecía la iglesia. Es decir, que crecía y crecía, y así empieza el versículo 1 de Hechos capítulo 6, diciendo, como creciera el número de discípulos. ¿Y qué sucede cuando hay crecimiento pues en algo nuevo? ¿Qué sucede? Era una iglesia incipiente, nueva, es decir, nueva, que se estaba formando, que se estaba instituyendo, y ellos ya tenían que tratar con la corrupción. Sí, pues eso es lo que sucede cuando ya obviamente va creciendo y creciendo la iglesia. Tiene que haber corrupción interna, argumentos, divisiones potenciales. Es lo normal. ¿Por qué? Porque cuando es muy rápido el crecimiento, obviamente entran de todo tipo de personas. Entonces, obviamente que hay que hacer filtros, hay que ver las formas de cómo organizarlo, cosa que todavía no estaba formalizada la iglesia en su totalidad. Así que poco a poco ellos avanzaban, pero ya veremos algunas cosas que tenían pues en ese entonces la iglesia, que son los problemas, la corrupción. Ellos sabían cuántos eran salvos, se juntaban en lugares específicos y tiempos específicos. El dinero y los bienes eran coleccionados y distribuidos a los que tenían necesidades. Que no nos en esto, cuando menciono el dinero, hay muchos que a veces tratan de obviarlo. Y sinceramente no se debe obviar el dinero, porque es un buen dinero, no es un mal dinero. La iglesia, las iglesias, la iglesia en este caso primitiva, como la vamos a llamar del tiempo de los apóstoles, se necesitaba dinero. Sin dinero pues no se puede hacer iglesia, no se vive de caridad solamente. Para poner un local, para poner, aunque sea pues un púlpito, se necesita dinero, se necesita donaciones, y eso es dinero. El dar tiempo es dinero. Hermano, yo no doy dinero, pues doy mi tiempo. Y eso, si lo cuantificamos, es dinero, que es lo mismo. Y el dinero y los bienes en ese tiempo eran coleccionados y distribuidos a los que tenían necesidades. Hablemos claro, una iglesia necesita dinero, sino cómo se financia, cómo sobrevive. A veces se oye, ¿por qué piden dinero? Es la pregunta que se hace. Pero ¿cómo se financiaría una iglesia si no existe dinero? No, o sea, no nos hagamos pues los que creemos que sin dinero una iglesia puede funcionar. No, no puede funcionar. Nosotros cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, en la actualidad tenemos una silla, una banca, y acolchada todavía, ¿no? Yo recuerdo que en todas las bancas hace unos años, que eran planas las bancas, pues de madera, la mandaron a acolchar, ¿no? Eso cuesta dinero, es dinero. Muchas capillas ya, bueno, vienen las bancas acolchonadas, pues, ¿no? Suavecita para sentarse, porque es una hora de sermón que se da y a veces dura un poquito más. Entonces, obviamente, pues que cansa, ¿verdad? No se permite estar de pie, por ejemplo, en nuestra iglesia. Ustedes han ido a ninguna iglesia, yo he visto que hay de pie la gente, ¿no? Siempre se trae sillas, así ya no alcanzan las bancas. Tenemos ventiladores, tenemos comodidad, muchos asumimos que es normal, pero no sabemos, esos son gastos internos que hay en la iglesia, como es el mantenimiento del local, pago de agua, de luz, de internet. En algunas capillas cuentan con aire acondicionado, imagínense todos esos... lo que viene a ser pues el aire acondicionado, lo que viene a ser el motor del aire acondicionado que funciona, imagínense, para todas las capillas, es muy grande. Y la luz, la energía eléctrica que se tendría que pagar. Un local tiene que pagar impuestos también a la ciudad, y todo eso son pagados por la iglesia. Y no se está pidiendo a los miembros una colecta o hacer actividades para recolectar fondos para poder pagar. Todos esos pagos, ¿de dónde salen? De los diezmos, de los que diezman, de los que dan su ofrenda voluntaria a la iglesia. Y es bonito, ¿por qué? Porque uno va a la iglesia, recibe el sermón, recibe el mensaje, el discurso del líder, del pastor, del obispo, del presidente, del hermano, de la presidenta, de quien fuese.
tranquilo, sentado en comodidad, recibe con su aire acondicionado, con su ventilador de repente, con una iluminación, y no le están diciendo, hermano, ¿sabe qué? Tiene que colaborar, pues, que sea 2 soles o $2 o $3 para poder pagar la luz, porque si no, ya no tenemos luz y ya no hay micrófono. Sería terrible. Mezclar eso no es bonito. No es bonito. Se pierde la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, todo eso, la iglesia obviamente ya está pues a estas alturas, ya está de tal manera organizada que obviamente hay un fondo donde se paga y uno asiste cada domingo, puede llevar a sus amigos invitados y no se está cobrando. Lo mismo sucede cuando alguien tiene necesidades. La iglesia también tiene un sistema de ayuda que es a través de las ofrendas de ayuno. Y de esa manera se puede ayudar a los que tienen necesidades, ¿verdad? Sabemos el procedimiento. Esos son los procedimientos que la iglesia ahora ya en esta época ha establecido. Bueno, se estableció hace mucho tiempo. Entonces, de esa manera solamente ahora se ha mejorado, se ha perfeccionado y de esa manera se puede asistir a los necesitados y también los gastos que ocasiona la iglesia o el servicio o el local de la iglesia. Ahora, volviendo al tema de la historia de Hechos capítulo 6, nos dice que los griegos se quejaron, que sus viudas, aquí es donde, por eso decía yo, vienen los problemas, ¿no? Cuando tanto que ha crecido la iglesia, nos dicen que los griegos eran obviamente no judíos, ellos como se habían unido a la iglesia, se quejaron que sus viudas eran desatendidas por los hebreos, los judíos. La sede estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba prácticamente el central de la iglesia, era el inicio de la iglesia. La sede estaba en Jerusalén, en Judea, pero de otros lugares también ya empezaban a unirse al evangelio, por lo que al parecer había división entre los griegos y los hebreos. Y los griegos se quejan que sus viudas pues no son atendidas. Al oír esto, los apóstoles dicen, vamos a ver qué dice en el versículo 2 de Hechos capítulo 6, que está en la diapositiva, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quién convoca? Los 12. ¿A quién? A los discípulos, a toda la gente, a los seguidores, y les dice, pues no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, leamos lo que dicen los líderes y lo entenderemos mucho más este versículo. El elder Neil Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: nos permitimos desviarnos no solo de los objetivos eternos, sino también de tareas que en realidad no nos corresponde hacer. Este caso perspicaz es instructivo. Los 12, si no hubieran sido inspirados, fácilmente podrían haber terminado muy ocupados como administradores regionales de bienestar y nunca abandonarían Jerusalén. Cosa que eso no era el objetivo, ¿verdad? Habría mucho que hacer, muchas viudas que cuidar. Los 12, por supuesto, se dieron cuenta de que no habían sido llamados a servir mesas, sino a difundir la palabra de Dios por la tierra, por la que sabiamente delegaron en otros la tarea de bienestar. De modo que las necesidades de las viudas griegas, que eran reales, fueron satisfechas, pero sacrificando la vocación superior de los 12. A veces en la iglesia pasamos hacia ocupaciones conspicuas en lugar de hacer lo que realmente hemos sido llamados a hacer. Sin embargo, este desvío generalmente ocurre a un mal juicio en lugar de malos motivos. Cuando no damos prioridad a nuestras oportunidades reales, tendemos a tomar decisiones como las de Marta, ¿no? La Marta, la que estaba haciendo en la cocina en el tiempo de Jesús, en lugar de como las de María. Un obispo, que es simplemente un administrador de programas o actividades, será más cansado y menos efectivo que un obispo que es pastor del rebaño. Hacer esas cosas básicas que se supone que debemos hacer puede permitirnos proceder con confianza y paciencia. De lo contrario, el ajetreo
indiscriminado resultará en tratar de hacer demasiadas cosas simultáneamente, realizando campañas rápidas y produciendo solo resultados temporales en el mejor de los casos. Eso dijo el elder Neil Maxwell en el año 82 con un discurso que dio que se llamaba Los probaremos aquí. Curioso, ¿verdad? ¿Qué pasaría en la actualidad, pues, si es que los apóstoles se dedican a cuidar de las viudas, a cuidar del necesitado? Entonces, se pierde su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Predicar en el mundo que Jesús vive, que Jesús existe, que Jesús es el Cristo. Ahora, no estamos diciendo que los necesitados no son importantes. ¿Por qué? Porque son muy importantes, pero hay una forma que la iglesia ha instituido de tal manera que se le pueda ayudar. Ahora, en realidad, servir mesas es fácil, es visible, medible, factible, en comparación con la apertura de las naciones del mundo a la obra misionera. Pero si los 12 fueran apartados de sus deberes bíblicos y constitucionales, pues toda la iglesia va a sufrir, ¿verdad? El alejamiento nos puede pasar a todos, casi sin que nos demos cuenta. Veamos en la actualidad. Vamos a ver. ¿Cuál es la misión de un obispo? A ver, veamos. Las actividades de los adultos. ¿Esa es su misión del obispo? ¿De la sociedad de socorro? ¿Esa es su misión? No. ¿Cuál es su misión? Los jóvenes. Los jóvenes son su prioridad. Entonces viene la disyuntiva. Si se llama un obispo mayor de edad, más centrado, más cuajado, con más experiencia, es complicado pues integrarse con los jóvenes. ¿Por qué? Por la energía que se requiere de los jóvenes. Entonces, si se llama un obispo joven, con más vitalidad, con más energía, los miembros notan que no tienen experiencia. No se compenetra con los adultos. Qué disyuntiva, ¿verdad? Para el líder que tiene que llamar a un obispo. Muchas veces nosotros juzgamos eso y no está bien. Muchas veces le damos mucha carga a los obispos también, a nuestros pastores. Dejemos que nuestros líderes cumplan sus funciones. Un obispo tiene que encargarse de sus jóvenes. Los adultos no debemos darle trabajo. Las actividades de adultos se deben coordinar entre el líder del sacerdocio y la presidenta de la sociedad de socorro. No olvidemos, lo repito, las actividades de adultos se deben coordinar entre el líder del sacerdocio y la presidenta de la sociedad de socorro. Eso ayudaría muchísimo a un obispo y podría tener más tiempo para los jóvenes. Dios no ha llamado pues a los apóstoles o líderes para hacer todo en la iglesia. Dios ha levantado y levantará a otros a servir de otras maneras. Pensar que los líderes harán todo es un gran error. Para eso estamos los demás, para poder ayudar en la obra en diferentes llamamientos. Un líder no debe tener su tiempo consumido en trabajos que son esencialmente sirviendo a las mesas, como dice el versículo. Una mesa en aquel tiempo significaba pues un lugar donde un cambista hacía su colección o cambio de dinero. Entonces acá los apóstoles están diciendo lo mismo. No es justo, les dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, aplicándolo también, que un obispo esté viendo actividades de adultos. ¿Por qué? Porque hay líderes. Pero a veces ocurre ese cambio, ocurre ese, pues, que el obispo obviamente lo jalamos a nuestro lado o se va a nuestro lado rápido. Y obviamente que pierde la perspectiva de la juventud, que es su prioridad. Jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. Es por eso que vemos en nuestros barrios, en todos los barrios casi, que hay poco joven. ¿Por qué hay poco joven? ¿Cuál es la respuesta? Fácil. Porque el líder no se encarga mucho tiempo en ellos. ¿Y por qué no se encarga? Porque los adultos lo jalamos a nuestro lado, al líder, al obispo. Obispo, queremos que usted se presente. Obispo, queremos que usted... Entonces, obviamente que el obispo, siendo adulto, quiere también estar en las cosas de adultos cuando él ha sido llamado. Su misión primordial es los jóvenes. Tratemos de ayudar.
tratemos, esforcémonos. Y de esa manera ellos tendrán más tiempo con los jóvenes aumentarán en nuestros barrios. En la mayoría de barrios hay poquísimos jóvenes y eso es preocupante, sinceramente, porque es el futuro. El futuro no somos los adultos de la iglesia, el futuro son los jóvenes. Si no hay jóvenes, no hay futuro en la iglesia. Y eso tiene que más bien al contrario, tiene que ser mayoría los jóvenes, tiene que ser mucho más los jóvenes la asistencia y los adultos, que ya estamos nosotros, tiene que ser cada vez menos. Eso indica pues que hay un crecimiento en la iglesia y que hay futuro en la iglesia. Pero si vemos poquísimos jóvenes, es preocupante. Sinceramente es muy preocupante. Porque ¿cuál es el futuro entonces de la iglesia? Lo que tiene que ser es que los misioneros puedan bautizar adultos y obviamente que ese adulto se convierta rápidamente para que asuma el liderazgo en la iglesia. Ese no es el objetivo, pero no queda otra. Entonces tenemos que nosotros ayudar a nuestros líderes. Nosotros mismos siendo responsables y dando menos trabajo a los líderes para que ellos tengan o cumplan sus propias misiones. Ante este problema suscitado, pues los apóstoles dan una solución. Y lo dice el versículo 3, Hechos capítulo 6, versículo 3, que está en la diapositiva, dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fin del versículo. Ojo que miren los requisitos que les piden. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Las calificaciones descritas por los apóstoles se enfocaban en el carácter de los hombres que debían ser elegidos. Los apóstoles estaban mucho más preocupados con la calidad interior de los hombres que con su apariencia externa o imagen. Gran punto a favor. Los apóstoles muy preocupados en la calidad interior de los hombres. Un gran ejemplo que nos enseñan para saber elegir a los líderes. Llamaron a 7 hombres más, quizás uno para cada día, de la semana, porque la necesidad era diaria, quizás, no se sabe, pero llamaron a 7. Si se solucionaba este inconveniente, entonces los apóstoles, dice el versículo 4, en Hechos capítulo 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ya ponemos a estos 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios, ellos van a solucionar eso y nosotros vamos a seguir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¡Qué bonito! Los judíos extranjeros o helenísticos, así se les llamaba, en Jerusalén se quejaban de que sus viudas estaban siendo descuidadas y no cuidadas como las viudas de los judíos nativos. ¿No? Había más preferencia. En la breve narración de ese episodio aprendemos lo siguiente, estos hechos. Primero, que los 12 determinaron que no debían servir mesas, o en otras palabras, ocupar su tiempo en los detalles de la administración, ¿verdad? Segundo, nombraron 7 hombres, llenos del espíritu y de sabiduría para atender a las necesidades del día a día. Tercero, ¿qué más aprendemos? Que los 12 entonces dedicaron sus energías al ministerio de la palabra. Cuarto, la palabra de Dios aumentó y el evangelio fue llevado a un mayor número. Esas 4 cosas aprendemos de esta pequeña historia que sucede. Ahora, esto aplica a nosotros también. En diciembre del año 1978, a los que les gustan las fechas más o menos, la primera presidencia y el quórum de los 12 tomaron una determinación similar, de que ya no era aconsejable que los 12 ocuparan su tiempo en los detalles de la administración de los muchos departamentos de la iglesia, conforme iba creciendo pues la iglesia. Y ellos también delegaron a 7 hombres, designados como presidentes del primer quórum de los 70. Para supervisar estos detalles a fin de que los 12 pudieran dedicar todas sus energías a la dirección general de la obra y, como se indica en Doctrina y Convenios, edificar la iglesia y regular todos los asuntos de la misma en todas las naciones. Luego de ello vino el llamamiento del segundo quórum, ¿verdad? Se llamó el segundo quórum de los 70. Luego ha sido el nombrar a los 70 de áreas,
para administrar el evangelio en sus propias áreas, lo que tenemos en la actualidad. A veces escuchamos en nuestros barrios o en nuestras estacas que vamos a tener conferencia de estaca, invitado un 70 de área. ¿Qué es un 70 de área? Es una autoridad que pertenece pues al mismo país y se le ha asignado un área, o se le ha asignado en este caso nuestra estaca para que supervise y dé la conferencia. Si no tienes mucho tiempo en la iglesia, que me estás escuchando, mi querido amigo, mi querido hermano o hermana, no debes saber, si no tienes mucho tiempo, no debes saber que antes, por ejemplo, una vez al año, eso estoy hablando de hace muchos años, una vez al año un apóstol visitaba la estaca para presidir la conferencia de estaca. ¿Por qué? Porque habían pocas estacas en el mundo. Y una vez al año, pues los presidentes de estaca viajaban también a la conferencia general en Utah. Así como lo escuchas. ¿Tú conoces a alguien, algún presidente de estaca que ha sido presidente pues en los años 70 y creo que hasta los 80? Te va a decir que ha ido a Utah. La iglesia le pagaba, le hacía los trámites documentarios para que pueda viajar por lo menos a la conferencia general. Así era la iglesia. Pero con todo lo que ha crecido y la tecnología pues ha avanzado, ya no es necesario viajar. Antes uno se enteraba de la conferencia general, incluso si tú tienes un pocos de años en la iglesia, después de 3 meses te enterabas de la conferencia general traducido ya pues al español, ¿verdad? Ese era el tiempo que demoraba. Y venían las revistas liaonas y esas liaonas pues eran las más solicitadas, ¿verdad? Las conferencias eran bien gruesas, eran hermosas. Eso en mi tiempo yo lo he gozado. Todo ha cambiado para mejor. Ahora ya no es necesario viajar a Utah para oír la conferencia porque por internet lo podemos ver en vivo y en cualquier idioma y en online, como se dice, ¿no? En el mismo momento. Ahora, volviendo a la historia, ¿cuál fue la reacción de la gente ante tal propuesta de los apóstoles? ¿Cuál fue? Hechos capítulo 6, versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Fin del versículo. Los apóstoles fueron guiados obviamente por el Señor, no por la opinión popular. En las cosas de Dios no existe la democracia. Buen punto. Acordémonos una vez más, siempre lo recalco. En nuestra iglesia, en las cosas de Dios, no existe la democracia. Todos estaban básicamente de acuerdo, estaban de acuerdo en cómo el Señor estaba guiando a los apóstoles. El versículo 5 dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, fin del versículo. Estos 7 hombres, todos tenían nombres griegos. Tomen nota, nombres griegos, indicando obviamente que probablemente pues eran helenistas ellos mismos. La gente y los apóstoles mostraron gran sensibilidad hacia los helenistas, ofendidos, pues ellos eran los que se habían quejado. ¿Y qué hicieron? Pusieron a helenistas para cuidar de la distribución de las viudas. Ok, su gente son los que tienen problemas. Bueno, vamos a llamar entre ustedes, vamos a llamar a 7 hombres sabios, buenos del espíritu y sabios de buen testimonio para que atiendan esas necesidades. La iglesia comunidad dijo, vamos a elegir líderes de hablar griego. Los apóstoles se están uniendo a las sociedades, tanto los judíos como los griegos. Hay que unirlo porque ya empezaba la división y es todo un problema. Ahora ponen a los griegos al mando de lo temporal, como es ayudar a la gente. Es interesante esto. Si de repente tienes una pregunta, hermano, ¿y los apóstoles no se encargan de la necesidad de los hermanos, de las viudas, de los pobres? No, la respuesta es no. Para eso existe un canal, una forma. Y dentro del organigrama de la iglesia existe el obispo presidente o el obispado presidente. Así como existe el obispo en un barrio, existe el obispado presidente. Él es el que se encarga de todo lo que es la parte temporal de la iglesia, como es la construcción de capillas, de templos, manejo de recursos. ¿Por qué? Porque los apóstoles no se encargan de eso. Obviamente que el obispado presidente está debajo del quórum de los 12 apóstoles, por lo tanto el obispado presidente le rinde cuentas pues al quórum de los 12, ¿verdad? De esa forma se distribuye la iglesia para tener un poquito más claro. Ahora, para conocer, vamos a hablar un poquito de Esteban, es que no es un apóstol, pero tiene una fe grandísima, su ministerio es instructivo por muchas razones, fue suficiente, es llamado dentro de los 7, fue suficiente justo
lo suficientemente justo como para contemplar el rostro de Dios, pero no fue seleccionado como apóstol. Era muy espiritual y sin embargo se le asignó la tarea servil de servir mesas. Imagínense, muy espiritual, pero también se le asignó la tarea servil de servir mesas. No fue apóstol, ¿verdad? Él se encargó fue llamado a servir las mesas, o en otras palabras, la parte temporal. De alguna manera podemos estar seguros de que él no se creía más grande que la tarea que se le presentaba. No era un buscador de llamamiento, sino un buscador del espíritu. ¿Cuánta diferencia con el tiempo de ahora, verdad? Y de muchos de nosotros que buscamos llamamientos. Hay muchos que estamos buscando el llamamiento y no el espíritu, cuando es la esencia. Creemos que teniendo un buen llamamiento, en la actualidad vamos a tener el espíritu. ¿Verdad? A veces, no, yo quisiera ser obispo, sueñan algunos con ser líderes, presidentes. ¿Y por qué? Porque voy a tener ahí, de esa manera, vamos a tener el espíritu. Y eso no es así. El espíritu, tenemos que saber que se manifestará en el servicio del llamamiento, de cualquier llamamiento. Entonces, ¿qué indica eso? Que una hermana que ha sido llamado para ser consejera de la primaria va a poder tener el espíritu en tal proporción que esa hermana sirva en su llamamiento. No es necesario que sea presidenta. Simplemente sirviendo en su llamamiento de consejera, ella podrá tener el espíritu si es que sirve su llamamiento. Lo imaginamos ahora atendiendo fielmente las necesidades diarias de las viudas griegas sin murmuraciones ni quejas, pues estos hermanos, ¿verdad? Sin embargo, llegaría el momento en que se necesitaría su conocimiento de las cosas espirituales. Su proeza espiritual de Esteban se manifestaría en una inesperada disputa doctrinal en la sinagoga. En el versículo 9 vamos a verlo. El buen Esteban todo el tiempo estuvo sirviendo mesas, todo el tiempo, dice el versículo 9. Qué bonito. Una vez que eligieron a los 7, lo presentaron ante los apóstoles, en Hechos capítulo 6, versículo 6, quienes orando les impusieron las manos, dice el versículo 9, fin del versículo 6, perdón. ¿De dónde viene la práctica entonces de la iglesia de apartarse? ¿No? ¿Has visto? ¿Han escuchado en la iglesia? Cuando dice, bueno, hermano, se propone al hermano que sea llamado a tal llamamiento. Por favor, los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano, levantan la mano, los que estén en contra también, que hay alguien en contra. Y luego dice, bueno, hermano, al final de la clase o en el transcurso de las clases, después lo apartaremos. ¿De dónde viene esa práctica de la iglesia de apartar? La ordenanza del sacerdocio de apartar es el proceso formal de otorgar autoridad a los miembros llamados a trabajar en responsabilidades específicas. Implica un procedimiento específico del sacerdocio, incluida la imposición de manos. Ha sido una práctica de los siervos del Señor desde los tiempos del Antiguo Testamento, aunque en algunas referencias bíblicas pues no está claro si la redacción se refiere a ser ordenado, apartado o ambos. Entonces lo que hacemos en la iglesia cuando se llama o se aparta, es decir, se aparta para un llamamiento, ¿ok? Todos los que reciben un llamamiento son apartados, ¿ok? No son ordenados, son apartados. Por eso es la palabra, se aparta, se hace a un lugar. Ahí proviene la palabra. Eso proviene pues desde el Antiguo Testamento. Y obviamente que aquí vemos en el versículo 6 de Hechos capítulo 6, donde dice, quienes orando les impusieron las manos a estos 7. Así se apartaba. En Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Fin del versículo. Los 7 hombres escogidos hicieron lo correcto, aceptaron el llamado al servicio sin gloria. Pues ahí no iba a haber gloria, ¿no? Era distribución, ver la mejor forma. Pero ellos lo aceptan, ese llamado. Los apóstoles hicieron lo correcto, respondieron a la necesidad, sin distraerse de su trabajo principal. Y crecía la palabra del Señor. Así es cuando todo pues se maneja de acuerdo a como manda el Señor. Es verdad que haya problemas, siempre va a haber problemas, y qué bueno que haya problemas. Pero, lo más importante, tiene que haber solución. Y llegar a acuerdos, y de esa manera la iglesia crece. El versículo 7 también dice, una gran multitud de sacerdotes obedecían a la fe. Qué bonito, fin del versículo. Es intrigante ver cómo el establecimiento religioso respondió a las enseñanzas de Cristo.
El apóstol Juan dijo en Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43, dijo lo siguiente: entre los principales gobernantes también muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. Fin del versículo. Lo vuelvo a leer al comienzo. Entre los principales gobernantes, también muchos creyeron en él, refiriéndose a Jesús. Muchos creyeron en Jesús. Pero, a causa de los fariseos, pues no lo confesaban, ¿verdad? Porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Y eso la sinagoga los mantenía. Eso dijo Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Es por eso que en Hechos capítulo 6, versículo 7, menciona una gran multitud de sacerdotes obedecían a la fe. Ya se habían cansado de los fariseos, dejaron eso y se habían unido a la iglesia. Cambiaron. Los eruditos mencionan que algunos en el establecimiento eclesiástico en un momento no se acercaron y confesaron a Jesús públicamente. Sin embargo, más tarde, pues una gran multitud se unió a la iglesia cristiana. Este debe haber sido un episodio notable, ¿verdad? Mirar que en tu iglesia que está empezando, vienen esos líderes fariseos. Muchos vienen ya arrepentidos obviamente y confesos de que quieren unirse a la iglesia. El comprensivo José de Arimatea pudo unirse, por ejemplo, quizás también Nicodemo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que se fue de noche porque tenía vergüenza, pues no, tenía miedo de que sea juzgado. Entonces todos ellos ya de repente, ya con más valor, se unen a la iglesia nueva, ¿verdad? Al cristianismo. Podemos pensar que estos principales gobernantes se arrepintieron de su maldad y se convirtieron. Ahora de este versículo aprendemos que había una distinción entre los sacerdotes, de los que se habla, y los principales sacerdotes o principales gobernantes. Aparentemente ambos estaban impresionados con Cristo, pero solo los sacerdotes no gobernantes tenían la humildad de unirse a la iglesia. Una clara enseñanza de que muchas veces no ayuda a los llamamientos. No se supone que los principales sacerdotes sabían más o conocían más y tenían el Espíritu. Entonces, ¿por qué no se unieron a la iglesia en ese momento? En lugar de ello, los sacerdotes que no eran gobernantes son los que humildemente se unieron. El versículo 7 dice: una gran multitud de sacerdotes obedecían a la fe. Son estos los que entendieron verdaderamente el llamamiento. Son estos los que verdaderamente entendieron el Evangelio. Mi amigo, mi hermano, no es el llamamiento, una vez más, es el servir el llamamiento. No importa el llamamiento que tengas, no importa la asignación que tengas, sirve de amor, de corazón. Y de esa manera edificarás tu fe. Eso es lo principal de la iglesia. Los llamamientos son para servir. Si perdemos el objetivo de ello, estamos mal, mi amigo. El llamamiento quedó de lado. Cuando uno recibe un llamamiento es para poder servir y que mi fe pueda aumentar, pueda crecer, pueda ser fortalecido, pueda buscar mejor la verdad. Así dice el versículo 8 de Esteban, por ejemplo. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Una vez más, Esteban no era apóstol, pero miren lo que hacía. Fin del versículo. Esteban debatía con los judíos de la sinagoga. Él mostró mayor sabiduría que sus oponentes. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué hacen los líderes judíos? Una vez más, sobornaron en contra de Esteban. Ya lo habían hecho con Jesús. En el versículo 11 dice que sobornaron en contra de Esteban. Los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa, así que usaron mentiras y estrategias ocultas para cambiar la opinión pública en contra de este buen hombre. El escritor de este libro, que es Lucas, ¿cómo supo del soborno? Posiblemente sabía porque un hombre que veremos después, llamado Saulo de Tarso, quien estaba entre los oponentes, Saulo, quien después vino a ser conocido como Pablo el apóstol, pudo haberle dicho a Lucas de este incidente. Sí, Saulo estaba ahí con los judíos líderes, opuesto a lo que era el Evangelio. Interesante, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. ¿Y de qué se le acusaba ahora a Esteban? ¿Por qué? Porque él empieza su prédica y lo acusan
¿De qué lo acusan a Esteban? De lo mismo que se le acusó a Jesús. Es algo bueno ser acusado de las mismas cosas con las que fue acusado Jesús. Es muy bueno eso. Lo acusaron de estas cosas porque Esteban claramente enseñaba ¿qué? ¿Qué enseñaba Esteban? Que Jesús era mayor que Moisés. Interesante. Palabras blasfemas. Eso era una blasfemia pues contra Moisés. Jesús, ¿qué enseñaba? Que Jesús era Dios. También palabras blasfemas contra Dios. ¿Qué enseñaba? Que Jesús era mayor que el templo. Palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿Qué enseñaba? Que Jesús fue el cumplimiento de la ley. Entonces también una blasfemia contra la ley. Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosas. Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres. Todo eso pues fue para los judíos, líderes, un problema. De tal manera que lo acusan a Esteban. Por supuesto, Esteban nunca enseñó contra Moisés y contra Dios, pero su glorificación de Jesús fue tergiversada. Esteban nunca habló palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, pero no haría de él un ídolo como lo hacían muchos judíos de aquel día. Las palabras de Esteban fueron tergiversadas y falsas acusaciones fueron traídas en su contra de tal manera que lo trajeron al concilio, dice el versículo 12. Ahora lo traen al concilio y en el capítulo 7 de Hechos veremos el juicio y defensa de Esteban, quien está al frente a los sacerdotes y líderes judíos, tal como vemos la imagen más o menos. En el versículo 1 del capítulo 7 de Hechos nos dice que el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? El sumo sacerdote mencionado aquí, probablemente adivinen quién era. Sí, el mismo. Caifás. El mismo que presidió en el juicio de Jesús. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Todavía no estaba muerto Caifás, estaba vivo. Al parecer, el arrepentimiento no había surgido efecto en este hombre que siguió en lo mismo y quizás con mayor experiencia en la maldad. ¿Y cómo se defendió Esteban? En su respuesta, Esteban dio un panorama de la historia del Antiguo Testamento. Él empieza narrando casi todo el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo del 2 al 50. ¿Por qué la lección de historia? ¿Por qué da esa historia Esteban? Esteban recita la historia de Israel al Sanedrín, un grupo que ya está familiarizado con esta historia. ¿Solo los sacerdotes conocían las escrituras? La pregunta. Muchos creían que solamente ellos conocían las escrituras, pero Esteban demuestra que él también conocía las escrituras, y muy bien, ¿eh? No necesariamente los líderes judíos, gran ejemplo, no necesariamente los líderes judíos conocían las escrituras. Eso es un gran ejemplo que nos enseña Esteban, que nos da un líder. De eso tenemos que tenerlo claro. Un líder no solamente debe conocer las escrituras, sino todos debemos y podemos conocerlas. ¿Por qué tiene que conocer el líder solamente? No, eso no se enseña en la iglesia, por si acaso. Todos debemos conocer las escrituras. Muchas veces se oye, ese líder sabe las escrituras y qué bueno. Pero la pregunta que no nos hacemos es, ¿y yo? ¿Por qué no las sé como él o mejor que él? No se le llama porque sabe las escrituras. A ningún líder se le ha llamado porque sabe las escrituras. Así que tengamos en cuenta claro, ¿eh? A nadie se ha llamado porque sabe las escrituras. Se le llama por otros temas, se le llama por que se siente, obviamente, que una mejor forma de servir. No se le llama porque conoce las escrituras. Ahora, la pregunta que siempre debemos hacer, una vez más, ¿por qué no la sé yo como él o mejor que él? Sí se puede, mi amigo. Y ahora está a nuestro alcance porque hay infinidad de libros y videos. Ahora no hay excusa. Antes de repente había, no, hermano, ¿y de dónde pues voy a aprender? ¿Cómo? Si no tengo libros, no tengo nada. Ahora no. Ese es el objetivo de estos videos que ponemos en internet, de esta clase, el poder de la enseñanza. Ese es el propósito de este canal. Poder compartir para que tú conozcas, mi amigo, mi hermano, para que tú sepas y de tal manera puedas nutrir tu fe. Y ya no digas, ese hermano o esa hermana sí saben y yo no sé. No, la idea es que tú también sepas
que tú también aprendas. Y cuando alguien hable, tú también respondas, compartas, hables, porque sabes. Ese es el objetivo. Ahora podríamos preguntarnos por qué Esteban se tomó el tiempo de volver a contar la historia conocida por los judíos, ¿verdad? Para responder a esta pregunta debemos recordar que los cargos que le imputaban los falsos testigos o los testigos falsos son porque pronunció palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice el capítulo 6, versículo 11. De eso le acusan a Esteban. Y para responder a este cargo, Esteban demostrará que cree en el mismo Moisés y en el mismo Dios que los líderes judíos creen. La lección de historia de Esteban demuestra su creencia en la misma tradición religiosa que el concilio creía. Eso se llama basarse en las mismas creencias. Pero con una excepción. La excepción, y muy importante, es que Esteban cree en Jesús y los líderes judíos no creían en Jesús. Esteban no es un lunático religioso, cuyas ideas fanáticas se basan pues en el extremismo. Con su propia legitimidad establecida, está preparado para acusar al Sanedrín de ilegitimidad religiosa. Es decir, Esteban estaba un paso adelante. Es importante recalcar que el fanatismo religioso no es aceptado por el Espíritu. Es verdad que se nos dice que seamos las ovejas, pero se refiere en obediencia y no en pensamiento. No somos ovejas que dicen me a todo, ¿verdad? Somos personas que piensan y que debo sacar mis conclusiones, me enseñan principios y luego los verifico y busco la respuesta para mí. De esa manera no digo a todo sí. Siempre los líderes nos aconsejan a buscar la verdad para que no seamos fanáticos religiosos. Esteban, que era un hombre pues muy inteligente, muy sabio, se basa en sus creencias primero de los líderes judíos, para luego hacerles saber que estaban en error. Esteban quería establecer la historia de Israel antes de acusarlos de matar al santo de Israel. Muy inteligentemente, ¿verdad? Su mensaje principal es que el Mesías del que profetizó Moisés ya vino y fue crucificado por los líderes judíos que tenía al frente. Esteban les habla del Evangelio para terminar su elocuente discurso diciéndoles que son asesinos prácticamente. Su lección de historia concluye con la más impactante de las conclusiones, que el Sanedrín fue culpable de asesinar al Mesías. Versículo 52. Así les dice. Qué fuerte, ¿verdad? Pero era la verdad. En respuesta a la acusación, Esteban pronunció un discurso que en el análisis crítico parece haber sido extemporáneo, o sea, ya muy tarde. Sin embargo, es sorprendentemente lógico e impresionante en el argumento. Sin embargo, la entrega terminó abruptamente con un asalto asesino, les dice. Esteban trazó la historia del pueblo del pacto desde Abraham, desde la época de Abraham, o Abraham, hacia abajo, mostrando que los patriarcas y a su vez Moisés y los profetas habían vivido y ministrado en una preparación progresiva cuyo desarrollo los presentes fueron testigos. Habló desde Abraham, Isaac, Jacob, la historia de José de Egipto y del gran Moisés. Es claro que el discurso de Esteban no fue de defensa y lejos de una súplica en su propia defensa. Fue una proclamación de la palabra y los propósitos de Dios por un siervo devoto que no pensó en las consecuencias personales. Sinceramente, Esteban no había venido a salvar su vida. Él no quería salvar su vida, sino la prioridad era predicar o proclamar el Evangelio de nuevo. Él tenía una prioridad, la proclama del Evangelio, la prédica del Evangelio. Después de dar un poderoso mensaje, Esteban les dijo en el versículo 51 del capítulo 7 de Hechos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos como vuestros padres, así haced vosotros. Fin del versículo. Habiendo dado la historia, Esteban cambia el enfoque. Su tono es acusatorio, pues los acusa. Su cambio de pronombres es totalmente intencional. Ya no habla de nuestros padres, así como cuando contó la historia. Él contaba la historia, sí, nuestros padres Abraham, Moisés, José. No, y al final no dicen nuestros padres, se dicen sus padres de ustedes. Él dice, como hicieron vuestros padres, así también vosotros, versículo 52. Los acusa. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les dice.
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores, traidores en otras palabras, y matadores, en otras palabras, asesinos, matadores, le dice, ¿verdad? Fin del versículo. Los acusa pues de asesinato. Esas son las palabras duras. Al oír esto, en versículo 54, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fin del versículo, qué bárbaro, ¿verdad? Crujían los dientes. Los líderes judíos escuchan la historia que ellos mismos sabían y seguro también que ellos lo enseñaban repetitivamente. Hasta este momento todo estaba bien, pero Esteban luego los acusa de asesinos. Esto es lo que enfureció a los líderes, tanto que crujían pues sus dientes. Esto es lo que sucede cuando el enojo está en su máximo esplendor, ¿verdad? Nadie así de la nada cruje los dientes. Había llegado de partir de este mundo, ya había llegado el momento de que parta, ¿no? Con este testimonio que dio Esteban era más que suficiente para terminar su tiempo en la tierra. En el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaban a la diestra de Dios. Versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fin del versículo. El testimonio de la historia que había dado era poderoso, y acusarlos de asesinos, pero lo que colmó el vaso fue que él diga que vio a Jesús a la diestra de Dios. ¿Cómo iba a ser posible que hable de Jesús, a quien ellos habían mandado crucificar y que ahora esté a la diestra de Dios? Y que ahora un simple hombre como Esteban lo vea pues en su gloria. No, ya esto colmó el vaso. A medida que los justos se acercaban a la muerte, el velo a menudo se adelgaza hasta que se vuelve transparente y las visiones de esplendor eterno muchas veces son comunes. No deberíamos sorprendernos tanto de que la visión de Esteban se produjera justo antes de su muerte. Mucho se dice que los que están cerca del final a menudo tienen visiones del reino espiritual. El elder Russell M. Nelson, el que es ahora presidente de la iglesia, señaló lo siguiente: la puerta de entrada de la muerte puede no estar gobernada por una puerta tan pesada y cerrada como parece. Puede estar suavemente velada por una cortina ondulante o una tela delicada. El profeta José Smith se refirió al velo de la muerte. Ciertamente la comunicación a través de la puerta de entrada entre este mundo y el próximo no está cerrada, está muy débil, dice. No hay puerta grande entre este mundo y el próximo. No, hay un velo. Eso dijo el presidente Nelson. Donde lo dijo en el portal que llamamos Muerte, así se llamó. Hay un libro y obviamente el título es del título obviamente de todo ese libro. Hay un título que dice el portal que llamamos Muerte. Bueno, está en inglés, ¿verdad? En el año 95 habló el presidente Nelson. En su lecho de muerte, el presidente Brigham Young, llamó a José Smith, presumiblemente porque el profeta había venido a llevarlo al mundo de los espíritus. Mientras José Smith, padre, o Joseph Smith, padre, yacía en su lecho de muerte, el velo era tan delgado que vio en el mundo de los espíritus a su hijo fallecido, Alvin. Es curioso, entonces se dice que cuando uno ya está cerca de la muerte, obviamente que puede tener ese tipo de visiones. Así que hay que tener cuidado. A veces uno pide, yo quisiera ver un ángel, quisiera ver a los espíritus, yo quisiera tener esa visión. Lo puedes tener, pero eso indica que ya estás a punto de partir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si deseas partir de este mundo, pues es muy probable que ya tengas esas visiones en algún momento. Pero vemos a Esteban como, obviamente, tiene esa visión, pero ya está con las horas contadas. Cuando Esteban declaró que vio a Jesús parado a la diestra de Dios, fue demasiado para ellos, para los líderes judíos, el Sanedrín. El Sanedrín reaccionó rápidamente y violentamente juntos. Pues, ¿no? El versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Fin del versículo. Todos se unieron, no, esto no es posible, este hombre debe salir de aquí, debe partir de este mundo. Estos fueron hombres mayores, eran líderes distinguidos que estaban comportando así, ¿no? Era terrible. La reacción del Sanedrín parece extrema, pero es típico de aquellos que rechazan a Dios y son perdidos en locura espiritual.
hicieron llanto en agonía y se taparon los oídos ante la revelación de Dios, la cual tenía por blasfemia, un comportamiento tan inusual al que tienen. Mi amigo, ¿qué te cuesta escuchar el testimonio de los demás? ¿Por qué no? Tú te has dado cuenta que cuando a veces, eso se dan cuenta más los misioneros, pero no te das cuenta cuando tú testificas o cuentas la historia de José Smith que vio a Dios, la gente se eriza como gato. No, ¿cómo puede ser posible que un joven lo haya visto? No, esto no es posible. No, yo no creo eso, es una locura, es una tontería, estaba loco, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? ¿Por qué no le das la duda? Da la duda. No solamente José Smith, ¿quién más tuvo la oportunidad? Así es. Esteban tuvo en este momento la oportunidad de tener una visión y la gente pues no quiere escucharlo, se tapa los oídos. ¿Verdad? Lo califican de blasfemia. Lo sacan afuera y lo apedrean a este buen hombre que lo que hizo es poder testificar del Evangelio, un Evangelio nuevo, el Evangelio que conocían estos líderes, pero que ahora se añadía el nombre de Jesús. Y eso provoca ira en los líderes. El versículo 58 dice, los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven. Fin del versículo. En el martirio de Esteban se habla de Saulo Pablo como un joven. Qué curioso, ¿eh? Versículo 58, lo vuelvo a leer, dice, los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven. Este joven es Saulo, Pablo. La palabra griego en el manuscrito requiere que sea un hombre menor de 40 años cuando hablan de joven. En Hechos versículo 59 dice, y apedrearon a Esteban. Esteban fue apedreado no por su predicación ni siquiera por sus regaños a la gente, sino por decir que había tenido una visión del Padre y del Hijo. Fue apedreado por proclamar que había recibido revelación con el dolor de cada piedra recibida, que no fue sino muchas, no fueron una, fueron muchas. Esteban mirando al cielo dijo, versículo 60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fin del versículo. No les tomes en cuenta este pecado. Leemos de este discípulo fiel que fue perseguido y apedreado, y se arrodilló y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, se durmió. Versículo 60. Cuán importante es que apliquemos en nuestra vida esos grandes principios del arrepentimiento y del perdón. Recordemos siempre que el que guarda rencor o malos sentimientos hacia el prójimo y no perdona es el que se siente incómodo, infeliz e intranquilo, y continuar en este rumbo le corroerá el alma y en él quedará el mayor pecado. Existen numerosas historias con hermosos finales donde personas que han llevado rencores o albergado malos sentimientos hacia los demás han tenido el coraje y la fuerza de más tarde de ir y pedir disculpas, mostrando amor y reconciliando, lo que da como resultado una nueva y hermosa relación en la que ambos se sienten muy aliviados y felices juntos. Este buen hombre tenía completa confianza a Dios, creyendo que Jesús cuidaría de él en la vida venidera. Él fue el primer mártir en sellar su testimonio con su sangre. Dios contestó la oración de Esteban y la usó para tocar el corazón de un hombre. Ya lo veremos que se trata de Saulo de Tarso, que estaba completamente de acuerdo. Sí, Saulo de Tarso estaba completamente y estaba mirando, estaba de acuerdo con el apedreamiento. Aunque Esteban no sabía que la oración estaba siendo contestada, pero cuando lleguemos deberíamos darle gracias por cada bendición traída por el ministerio de Saulo de Tarso. Esteban obviamente recibe cada piedra. Imaginémonos esa muerte. Cada piedra, esperando que te den en el cerebro, en la cabeza, una y otra para que puedas morir. Pero mientras estás recibiendo esos golpes, esas pedradas, obviamente hay alguien que en tu interior está diciendo, Padre, perdónalos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así era su corazón de este hombre. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Seríamos capaces nosotros de decir lo mismo?
Todavía estamos lejos, mi amigo. Todavía estamos lejos, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Si nosotros nos ofendemos con que no nos saluda, nos ofendemos si alguien dijo algo en la iglesia, si alguien me miró mal, si no me dan llamamiento, nos ofendemos si no me visita. Imagínense. ¿Crees que estamos en la capacidad de recibir piedras como este hombre? Estamos lejos de ello. En capítulo 8 de Hechos, la iglesia empieza a crecer, pero cuando algo avanza y crece, siempre aparece la oposición, como ya lo hemos visto. Pablo dijo de su vida antes de Jesús que era tan celoso de su fe religiosa que perseguía a la iglesia. La supervisión de Saulo de la ejecución de Esteban era solamente un ejemplo de esta persecución. A Saulo le gustaba atacar a los cristianos. Saulo de Tarso, él veía, ¿por qué? Porque era un fariseo. Hubo una gran persecución contra la iglesia, dice. La muerte de Esteban era solo el principio. Las compuertas de la persecución ahora eran abiertas contra los cristianos. Saulo era solo uno de muchos perseguidores de cristianos. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución simplemente sirvió para esparcir el mensaje. No debemos pensar que los que se fueron de Jerusalén salieron como predicadores formales. La mayoría eran misioneros por accidente, quienes hablaban de Jesús a donde quiera que iban de cierta forma, era bueno, pero lo hacían a su manera y de manera informal. La iglesia incipiente, nueva, la iglesia que recién empieza, lo atacan y es esparcida. Se van a Samaria y demás alrededores. ¿Por qué? Porque empieza pues Saulo, que estaba en Jerusalén, empieza a atacar a la iglesia. Imagínense, ¿eh? Ahorita vamos a ver y conocer después muchos capítulos de él. En Hechos capítulo 8, versículo 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fin del versículo. O sea, aparte tenía fuerza, ¿verdad? Era un hombre fuerte, educado, no era cualquiera. Este era nada menos que Saulo de Tarso, entraba a las casas y arrastraba a los hombres, era un tipo duro. Luego nos habla de Samaria, que un hombre llamado Simón, conocido como Simón el Mago, había engañado a muchos en Samaria. Vamos a seguir la historia. Dicen que en Hechos capítulo 8, versículo 10, a este oían atentamente todos a Simón, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fin del versículo. Este Simón no era un mago como conocemos ahora, sino que mago se refiere a las cosas ocultas, a la hechicería, a la brujería. Hago mención que también se le decía magos a aquellos astrónomos y científicos de esa época. Por ejemplo, los magos que visitaron a Jesús. La Escritura dice que eran magos, y no vamos a suponer pues que eran brujos, ¿verdad? O eran hechiceros. Eran en este caso astrónomos. Ahora, también sabemos que los samaritanos, ¿por qué? Porque estamos hablando en Samaria, esta parte. Los samaritanos eran los aborrecidos por los de Jerusalén. Felipe llega a Samaria y empieza a predicar el evangelio. Y tiene aceptación de tal manera que muchos se bautizan. Y eso puede ver Simón el mago. Que Felipe tiene poder y hasta Simón se bautiza. Y lo sigue a Felipe aparentemente por las señales y grandes milagros que se hacían. El versículo 13 dice que Simón estaba atónito, estaba pues sorprendido. Los samaritanos creían en el poder de Simón, porque eso era lo único que creían. Y tenían, ¿verdad? Eso era lo que creían y era lo que tenían. Hasta que llegó Felipe y les predica el evangelio. Y pueden ver la diferencia, porque Felipe tiene autoridad de tal manera que hasta Simón se bautiza. Simón el mago les gusta el evangelio y se bautiza también con Felipe. Y uno se pregunta, ¿cómo Simón o demás personas tienen ese poder? No olvidemos que el mal existe y muchos son engañados. Por eso, y que dice, son engañados por eso, ¿verdad? ¿Por qué Simón tiene ese poder? Porque muchos son engañados. ¿Y qué dice la iglesia con respecto a eso? Simple y claro, no te metas en esos temas oscuros. No participes de esos ritos, no vayas, no veas. Algunos líderes han recomendado incluso no ver películas de terror, porque tu espíritu es sensible, ¿eh? No lo digo yo. Hay muchos líderes que aconsejan, no es doctrina, que no debemos ni siquiera ver películas de terror. ¿Por qué? Porque el espíritu, pues, obviamente en las películas de terror siempre se habla de cosas negativas, ¿verdad? Cosas del mal. Entonces es mejor no verlas porque el espíritu, nuestro espíritu es muy sensible y se va a apartar. Hace años atrás, me hace acordar esto, les cuento una pequeña
Pequeña historia. Hace años atrás, un sábado en la noche, tocaba limpieza en la capilla y yo me estaba yendo a limpiar y encontré pues a un hermano que me dijo asustado y temblando que él había ido a limpiar. Y estando en la capilla, él me contaba, estando en la capilla con 2 hermanos más, oyeron cosas extrañas y luego sintieron un espíritu muy malo, muy pesado. Pensaron que fueron sus pensamientos, pero eso lo sintieron más o menos por 30 minutos y luego se fueron. Ya no soportaron, se fueron porque sintieron mucho miedo. Entonces él me contó, estaba pálido el hermano que me contó, que yo me lo encontré. Ahora él me dijo, pues me voy a mi casa, mi hermano, me voy a mi casa, hermano, me dijo. Yo dije, ¿voy o no voy a la capilla? Me quedé pensando yo. ¿Voy o no voy? Porque yo tenía que limpiar la capilla, ¿verdad? Tenía que participar en la limpieza. Y yo dije, pues voy a ir. Dije, porque había que limpiar, ¿no? Voy a ir. Cuando llegué, un hermano estaba cerrando la capilla y me dijo, no se preocupe, hermano, ya está limpia la capilla, ya lo terminé. Le pregunté, ¿usted solo lo limpió? Sí, hermano. Hace una hora vine y habían dejado todo tirado las cosas de limpieza y me puse a limpiar o a terminar y todo está limpio. Todo ya está limpio, hermano, me dijo. Obviamente que los que habían estado habían dejado todo tirado y se habían ido, ¿no? ¿Por qué? Porque asustados. Y yo me encontré en el camino a uno de ellos mientras conversé. El hermano había llegado, el otro hermano había llegado a la capilla, había limpiado. Y yo cuando llego ya pues ya había acabado, ¿no? Ya había acabado de limpiar. Ahora la pregunta es, ¿por qué un grupo de hermanos sintió algo feo y por qué un solo hermano no sintió nada? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué? Y la respuesta es porque el hermano que fue solo era un hombre de fe y estaba en el lugar correcto y no había por qué temer. Quizás sientas algo negativo en tu hogar. Si es así, puedes y debes bendecir tu hogar, mi amigo. Lo que se llama dedicar el hogar, para que sea un lugar de protección para ti y tu familia. Y las capillas están dedicadas y consagradas al Señor, por lo que si alguien siente algo negativo, es cuando no debemos huir, porque es un lugar donde uno puede ejercer el sacerdocio si es varón, y si es una hermana, es cuando una oración es suficiente para que el mal se aparte. Mi hermano, no tienes por qué huir de un lugar dedicado, consagrado como son las capillas. El enemigo es quien tiene que huir de ese lugar, no tú. Ten fe que no te pasará nada. El problema es eso, la fe. ¿Lo tienes o no lo tienes? Mi hermano, no puedes huir de tu hogar si está dedicado. Es tu hogar y el Señor te protege. Ten fe, mi hermano. No andes pensando en cosas o mirando películas que luego tu sensibilidad se ve afectada. Ahora, recordemos en las Escrituras que ha sucedido lo mismo. Imagínate que tú sientas en tu hogar cosas negativas. Espíritus malos hay en mi casa, en mi hogar. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde vas a ir a vivir? ¿A la calle? Eso no es correcto, mi amigo. ¿Qué debes hacer? Arrodillarte y dedicar tu hogar. Pedir al sacerdocio, si eres una hermana, pedir al sacerdocio que vengan y dediquen tu hogar, porque es tu hogar. Y en tu hogar nadie se mete. Ten la fe, mi amigo. Ten la fe, mi hermano. Por ejemplo, usando poderes demoníacos, los magos de Egipto, vamos a recordar un poco las Escrituras, los magos de Egipto pudieron duplicar muchos de los milagros que Moisés realizó con el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Eso lo vemos en el Éxodo. Durante los días de los primeros apóstoles, Simón el hechicero describió tan convincentemente sus poderes satánicos como divinos que muchas personas, desde el más pequeño hasta el más grande, dijeron, este hombre es el gran poder de Dios. Eso lo dice pues aquí en Hechos, capítulo 8, versículo 10. En los tiempos de la restauración de José Smith también sucedió algo parecido. En 1830, Hiram Page, uno de los 8 testigos del Libro de Mormón, lo buscas en la tapa del Libro de Mormón, ahí dice Hiram Page, él afirmó recibir revelaciones para la iglesia de cierta piedra que él había obtenido. Él tenía una piedra y él ahí, a través de la piedra, él decía que recibía revelaciones. Aunque estas revelaciones contradecían las que José Smith había recibido del Señor. Su forma de recibirlas engañó a varios miembros de la iglesia, incluido ¿quién? Oliver Cowdery.
Oliver Cowdery es uno de los 3 testigos. El Señor le ordenó a Oliver que le dijera al hermano Page que las cosas que él había escrito de esa piedra no son mías y que Satanás lo engaña. Así le dijo en Doctrina y Convenios 28. 8 años después, Hiram Page dejó la iglesia. Se fue de la iglesia. Obviamente que en estos casos Satanás les dio a los hombres un poder poderoso tan similar al que manifestaron los verdaderos siervos de Dios, que muchos fueron engañados. Volviendo a la historia de Hechos, otra vez, al enterarse en Jerusalén que muchos samaritanos habían recibido el Evangelio, Pedro y Juan van para conferir el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. En Hechos capítulo 8, versículo 17. El versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fin del versículo. Una vez más, el bautismo por agua es solo la mitad del bautismo y no sirve para nada. Sin la otra mitad, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, esto no lo debemos olvidar. ¿Quién estaba presente y seguro, quién estaba presente y seguro que lo recibió? También fue Simón, que vio cómo imponían las manos y conferían el Espíritu Santo. Al ver esto, les ofrece dinero, diciendo en el versículo 19, en Hechos capítulo 8, versículo 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Fin del versículo. Simón notó que cuando Pedro y Juan impusieron las manos en los samaritanos y oraron por ellos, algo sucedió. Él fue impresionado por lo que aquel día sucedió. Eso le causó impresión a Simón. Simón pensaba que el Espíritu Santo era un poder que podía ser comprado o vendido. Él quería controlar la función del Espíritu y consideraba al Espíritu Santo como un poder que él podía usar como él quisiera. En vez de eso, obviamente, eso no es así, no funciona así. En vez de que el Espíritu era quien gobernaba su vida. Aparentemente, él quería para dar a los demás. Así dice el versículo que hemos leído. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Supuestamente no estaba mal su deseo, ¿verdad? Pero Pedro, el presidente de la iglesia, y le dice en el versículo 20 y 21, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fin del versículo. Lo que pedía Simón no era correcto. Había tergiversado la doctrina o lo que deseaba. El Espíritu Santo no actúa con dinero o bajo el dinero, es por la obediencia y por la fe. ¿Han oído de la superchería sacerdotal? ¿Qué es? El que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo con el fin de obtener lucro y la alabanza del mundo, sin buscar en ningún sentido el bien de Sion. ¿Se acuerdan en un video cuando hablé de que si estos videos cuestan o se tienen que pagar o me pagan? Acá está la respuesta. Cuando el dinero está de por medio, es complicado poder dar una opinión o enseñanza, porque te debes al dinero. Ahora, si es del tema religioso es más complicado, porque se puede caer en la superchería sacerdotal. Para entenderlo un poco más, otras congregaciones, sus líderes, cobran sus remuneraciones, sus sueldos de los diezmos, porque dedican el tiempo a la prédica y es todo el tiempo y todos los días. Eso no está mal, por más que se diga o se piense que eso está mal. La pregunta viene, ¿cuánto debe ser la remuneración que debe percibir el líder o el pastor? Ese es el gran problema que tienen. Al recibir un sueldo ya pierdes objetividad. Es muchísimo mejor hacer las cosas por servicio o desinteresadamente. Ahora, en la iglesia se dice que no tenemos un clero pagado, es decir, que no se paga a los líderes. ¿Esto es cierto? Los líderes locales, mi amigo, de barrio, los líderes locales de barrio y destaca, no reciben un sueldo a nivel mundial. No reciben un sueldo. Lo hacen por amor y servicio. Y el tiempo que dan es un tiempo restringido porque tienen sus trabajos donde son remunerados. Es por eso que muchas veces nuestros queridos obispos, presidentes de la Sociedad de Socorro, no tienen mucho tiempo o llegan tarde a las reuniones porque han estado trabajando. Lo mismo sucede con los líderes de la estaca. Pero
Con respecto a los demás líderes, no se les paga. Ellos se dedican a tiempo y reciben un sueldo, tiempo completo. Es decir, en la iglesia sí tenemos un clero pagado. Y esto no es un secreto. Más bien debemos tener cuidado cuando decimos que otras congregaciones tienen un clero pagado y nosotros no. Porque no es del todo cierto. Las autoridades generales tienen un estipendio, un sueldo. La primera presidencia, el quórum de los 12, el obispado presidente, el quórum de los 70, no olvidemos que dejan sus carreras profesionales cuando son llamados y sirven a tiempo completo en la iglesia. Algunos líderes son llamados por un tiempo y mientras dure ese tiempo reciben un estipendio como los presidentes de misión, por ejemplo. También la iglesia tiene trabajadores como contadores, arquitectos, etcétera, que ven la parte administrativa de la iglesia, que reciben un sueldo, y los trabajadores del sistema educativo que trabajan para la iglesia, por lo que también reciben un sueldo. Así que la próxima vez que digan en la iglesia que no tenemos un clero pagado, sería bueno que deberíamos especificar, no tengamos vergüenza de ello. Sinceramente a mí no me parece mal que se sepa y todo es de acuerdo a lo establecido. Llegamos al capítulo 9 de Hechos y hablaremos de Pablo o Saulo de Tarso. Antecedentes sobre Saulo. ¿Quién es Saulo? Ante los acontecimientos o entre los contendientes que cuando fueron derrotados en la discusión conspiraron contra Esteban, recuerdan, y provocaron su muerte, había judíos de Cilicia. Asociado con ellos estaba un joven llamado Saulo, natural de la ciudad de Cilicia de Tarso. Este hombre era un erudito, pues capaz, ¿no? Un polemista enérgico, un ardiente defensor de lo que consideraba correcto y un enérgico atacante de lo que para él estaba mal. Era un hombre muy, muy inteligente, un erudito, había sido instruido, un hombre pues muy, muy bueno, ¿no? En las cosas que él hacía. Aunque nació en Tarso, había sido llevado a Jerusalén en su juventud y había crecido allí como un estricto fariseo y un agresivo partidario del judaísmo. Era judío, era fariseo, fue estudiante de Derecho bajo la tutela de Gamaliel. Averigüen quién es Gamaliel. Gamaliel pues, fue uno de los maestros más eminentes de la época y contaba con la confianza del sumo sacerdote. Su padre, o quizás un progenitor anterior, había adquirido el rango de ciudadanía romana del papá de Saulo. Y Saulo pues era heredero nato de esa distinción, o sea, por el lado paterno era romano. Saulo era un opositor violento de los apóstoles y de la iglesia y se había hecho partícipe de la muerte de Esteban. Al consentir abiertamente en ello y al tener en custodia personal las vestiduras de los falsos testigos mientras apedreaban al mártir. Aún después de que Saulo se convirtió en cristiano, él recordaba sus días de perseguidor. Él decía que fue circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos, no era cualquiera, no era hipócrita, era un estricto fariseo. En cuanto a la ley, pues era un fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, era muy tajante, era muy consecuente con sus decisiones. Es decir, él cumplía lo que decía la ley. No era hipócrita como eran los demás fariseos. Obviamente, pues era tajante, ¿verdad? No me vengan con medias tintas, como se diría. En Hechos capítulo 9, versículo 1, he dado un resumen de Pablo, y para tenerlo en cuenta, vuélvelo a escuchar si gustas, para que sepamos de qué trata, cómo era Pablo. En el versículo 1 del Hechos capítulo 9 dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Fin del versículo. Fue al sumo sacerdote. La imagen es de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Debemos tener claro que él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó. Él no buscó a Jesús. Jesús lo buscó a él. Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido para él. Algunos dicen que Pablo a veces parecía un hombre y a veces también parecía un ángel, ¿eh? Así dicen los estudiosos, los eruditos. El hecho de que Saulo tuviera acceso directo al sumo sacerdote demuestra que era un fariseo de buena reputación y de gran prestigio. Pablo respetaba la autoridad del sumo sacerdote. Pablo representaba el círculo íntimo del Sanedrín. El sumo sacerdote que se menciona es Caifás. Obviamente que Caifás estaba feliz pues, de tenerlo a Pablo, porque había un Pablo que era un defensor de ellos, ¿no? A Saulo de Tarso.
En el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, estaba Saulo de Tarso yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Fin del versículo. Esto sucedió a mediodía, cuando el sol brilla más. Pablo dijo que esta luz sobrepasaba el resplandor del sol. Así de fuerte fue. Al ver la luz, Saulo escucha una voz que le dice por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense escuchar esa voz. Madre mía. Saulo tiene una experiencia única, donde oye la voz de Dios. Quizás por un breve momento pensó que lo que le estaba sucediendo es por su buen trabajo que estaba haciendo, pero no fue así. La voz de Dios le estaba diciendo que le estaba persiguiendo, es decir, su trabajo no es bueno, es decir, lo que estás haciendo está mal. Saulo pensaba que estaba persiguiendo al hombre, pero en realidad estaba persiguiendo a Dios. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando con Dios. Esto continúa hasta el día de hoy, ¿eh? Muchos creen que están haciendo un favor a Dios, pero lo que hacen es ir en contra del Evangelio de Dios. Muchas congregaciones engañan pues, a los feligreses y luego con el tiempo esta gente se siente defraudada, ¿verdad? Y no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque confió erróneamente. Es por eso que muchos dicen que solamente creen en Dios y nada más, que no quieren saber nada de la iglesia. Debe haberse sentido muy mal Saulo porque había sido engañado por el fariseísmo. ¿Dónde quedaba pues todas las enseñanzas recibidas? ¿Dónde quedaba toda la instrucción recibida por los doctores de la ley? ¿Dónde quedaba la instrucción recibida de Gamaliel? ¿Verdad? Era terrible. Ante esto Saulo hace una pregunta. Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fin del versículo. Jesús se le presenta a Saulo. Es en ese momento donde Pablo reconoce a Jesús. Ya lo conocía, ya había hablado de él. Ya había escuchado de él. Algunos dicen que es muy probable que estaba en el juicio de Jesús, porque fue un estudiante del fariseísmo. Jesús se presenta ante Saulo. Todas sus enseñanzas de Saulo se fueron al tacho. Todo lo que había aprendido quedaron en nada. Pero Jesús no solo se presenta, sino que le dice una frase muy conocida y muy poco interpretada. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces significa patadas, tal como vemos en la imagen superior izquierda. Esta frase constituía una expresión proverbial de aquel entonces, donde se tenía la imagen de un buey que da patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que siga arando. Dar coces es la imagen superior izquierda, donde se ve al caballo pues dando una patada, y en la parte inferior derecha se ve a un hombre con el aguijón guiando a sus bueyes. Esto significa a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza con la que se puede vencer. En resumen, es que Pablo sentía alguna preocupación por las terribles cosas que estaba haciendo. Él se sentía mal. En realidad no se sentía bien haciendo lo que estaba haciendo. Él sentía que lo que hacía no estaba bien, pero aún así lo hacía. Los esfuerzos de Saulo lo estaban destruyendo a sí mismo, más que a la iglesia. Jesús era el granjero, el aguijón era el evangelio y Pablo era el buey. Él no quería seguir arando en lo correcto y daba patadas contra ese aguijón. Obviamente que sufría por eso, pues. En esta forma de hablar se captura la esencia de la rebelión contra Dios. Solo podemos lastimarnos a nosotros mismos. Si uno es aguijoneado y enojeado por el dolor, puede tontamente atacar la fuente de la irritación, solo para sufrir más. Saulo sufría más, supuestamente estaba haciendo el bien, pero sufría. ¿Cuál era el objetivo de seguir así? Ninguno. Quizás su sufrimiento empezó después de la oración de Esteban, cuando fue apedreado por creer en Jesús. Quizá fue esto que le marcó a Saulo. Y a pesar que sentía que estaba mal, él seguía en lo incorrecto. Ante eso, Saulo hace una pregunta que es el título de la clase. Versículo 6 de Hechos capítulo 9. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fin del versículo. Pablo hace una fantástica pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Saulo hizo la pregunta correcta. ¿Qué quieres que yo haga? Pocos se atreven realmente a hacerle esa pregunta a Dios.
pero cuando lo hacemos debemos hacerla con sumisión y obediencia determinada. La pregunta de Saulo fue personal. Hizo la pregunta con yo. ¿Qué quieres que yo haga? Con frecuencia estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan. Pero el corazón rendido pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mucha gente, si le preguntan qué desearía preguntar a Dios, responde con esto. ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Lo que leemos en la diapositiva. ¿Cómo yo puedo ser una mejor persona? ¿Qué vendrá en el futuro para mi familia? ¿Algún día habrá paz mundial duradera? ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Pero resulta curioso que la gente sigue preguntando esto cuando estas preguntas ya están respondidas en las Escrituras y realmente no son las preguntas más importantes que deberíamos hacer. Saulo hace la pregunta más importante que está en la diapositiva y con letras más grandes. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Una pregunta que no compromete a nadie más que a uno, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué te soy útil, Señor? Esa es la pregunta que deberíamos hacer siempre. El Señor le da una primera parte de lo que iba a hacer. Levántate y anda a Damasco. Luego de ello, Saulo abre los ojos. Cuando Saulo abrió los ojos, presumiblemente cerrados en una reacción aterrorizada hacia la luz celestial, todavía no podía ver. Abriendo los ojos no veía a nadie. Casi podemos oír a Jesús diciéndole a Saulo, tú cerraste tus ojos hacia mi luz y hacia mí. Bien. Pasó unos días pues físicamente ciego, como has sido espiritualmente ciego. En el versículo 9 nos dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Parece que Saulo estaba tan conmovido por la experiencia que fue incapaz de comer o beber por 3 días. Todo lo que Saulo podía hacer era sencillamente sentarse en un silencio ciego. ¿Te imaginas lo que habrá sentido? Todo este tiempo creyendo que estoy haciendo lo correcto y de pronto se me aparece Dios para que diga que no estoy haciendo lo justo y correcto y lo peor, que le estoy persiguiendo a Él. ¡Ay de mí! Esto fue una experiencia humillante y un tiempo cuando Saulo debía haber retado todas sus ideas previas acerca de quién era Dios y qué agradaba a Dios. Durante los 3 días de ceguera y de privacidad, Saulo estaba muriendo a sí mismo. Sería solo después de 3 días de morir que él recibiría la vida resucitada de Jesús. Luego veremos en el versículo 10 de Hechos capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Fin del versículo. Dios habló a Ananías de una manera completamente diferente a la manera que habló a Saulo. Saulo tenía una fuerte, casi violenta confrontación con Dios, pero Ananías oye la voz de Dios dulcemente en una visión, donde Dios llamó y Ananías respondió obedientemente, es decir, heme aquí, Señor. Es una respuesta perfecta para con Dios. Ananías era un siervo obediente de Dios, tanto así que recibe unas indicaciones precisas para encontrarse con un supuesto hombre peligroso como es Saulo. Ananías necesita recibir indicaciones precisas. Tenía que saber que Dios lo estaba guiando. Pero algo que sorprende es que Saulo estaba haciendo algo. En el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno, llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Él ora. A mí me gusta este versículo. Por eso me he tomado un poquito de tiempo. Yo sé que me estoy pasando del tiempo, pero este versículo es importante tomarlo. Esto indicaba un verdadero cambio de corazón en este hombre, famoso por perseguir a los discípulos de Jesús. Uno podría decir que Saulo nunca había orado verdaderamente antes. Solamente había repetido oraciones formales. ¿Quién sabe? Pero ahora estaba orando, y Dios lo sabía. ¿Te has puesto a pensar, mi hermano, cuando crees que tus oraciones no son oídas? ¿No son escuchadas? Dios sí las oye, sí las escucha. ¿Cuántas veces quizás había hecho oraciones Saulo, pero ahora sí estaba orando, porque su oración era oída? Qué hermoso escuchar o leer que Dios diga de uno, Él ora. Mi hijo, mi hija ora, me está orando. Mi hermano, no dudes de la oración. Tengamos fe y paciencia. Fortalezcámonos con las oraciones a pesar que no son contestadas cuando deseamos o como deseamos.
Oremos para que Dios sepa que estamos orando con fe hacia Él y que en su tiempo y de acuerdo a su sabiduría responda a nuestras oraciones. Cuando escuchemos que alguien está pasando problemas, digámosle que ore. Oremos con él o ella. Eso es fortalecernos en la oración. Cuando escuchemos que alguien nos diga que sus oraciones no son contestadas, contémosle la historia de Saulo y leamos este versículo donde dice que Dios dijo que él ora. El Señor le dice a Ananías la misión de Saulo. Iba a realizar un gran trabajo. No sabe lo que le esperaba. Versículo 15 dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fin del versículo. Esto describe en un bosquejo general del llamado y obra futura del hombre quebrado y ciego que Ananías pronto conocería como es Saulo. Dios lo llamó para que llevara el nombre de Jesús, para que sepan quién es Jesús. Lo llevaría a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Un trabajo muy difícil, ¿eh? Eso le tocaba hacer a Saulo. El versículo 18 nos dice que llega Ananías a Saulo y pone las manos sobre la cabeza de Saulo y empieza a ver porque hacía 3 días que no veía y no se alimentaba. Inmediatamente fue y se bautizó. Habla del bautismo de Saulo, suponemos a manos de Ananías, pero no se menciona el bautismo de Ananías o el bautismo de Pedro, Juan o de Judas. No porque no se mencione quiere decir que no se han bautizado, sino más bien podemos decir que cuántas cosas se han perdido de las Escrituras, ¿verdad? A partir del versículo 20 nos dice cómo Saulo empieza a predicar. El versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Fin del versículo. Como Saulo era un estudiante diestro del gran Rabí Gamaliel, tomó ventaja de la costumbre de la sinagoga que invitaba a cualquier hombre capaz a hablar de las Escrituras en las reuniones de la sinagoga. Eso lo hizo Jesús al comienzo, ¿recuerda? Tomó ventaja, en este caso Saulo, de esta oportunidad enseguida. Normalmente se hablaba de la Torá, que era el Antiguo Testamento, pero ahora Saulo hablaba de Jesús, lo que no estaba en la Torá, pero que había venido y había resucitado. Saulo era experto en el Antiguo Testamento, pero él podía ver cómo Jesús era el prometido Mesías de las Escrituras hebreas. Luego los siguientes versículos nos dice que Saulo sigue predicando, pero los judíos resuelven matarlo. Al enterarse Saulo de ello, lo que hace es huir. Mientras tanto, al final del capítulo 9 nos narran de la primera resurrección que realiza Pedro. Pedro había cambiado, ya no era el pescador, ya no era cualquiera, ahora era el sucesor, era el líder de la iglesia y líder de los 12. Hoy, para terminar la clase, hemos visto lo siguiente. La vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida, en completa confianza con Dios, creyendo que Jesús cuidaría de él en la vida venidera. Dios oyó la oración de Esteban, ¿y cuál es la evidencia de ello? Nada menos que Pablo. Dios oye la oración de un suplicante siervo, pero no le responde como uno se imagina, sino que le responde a través de Pablo, de Saulo de Tarso. Una historia parecida a la de Alma y Abinadí. Mientras Abinadí testifica, Alma se da cuenta de la verdad. Pero en la historia de Esteban no se dice si Saulo se dio cuenta de la verdad, pero debe haber visto algo diferente. ¿Verdad que el Señor tiene sus propósitos que nosotros no imaginamos? En pleno dolor y sufrimiento es donde Saulo está empezando su conversión. En cada pedrada que miraba cómo le caía a Esteban, quizás el corazón de Saulo estaba cambiando. No tenemos idea de qué tan grandemente Dios puede usarnos en nuestros tiempos de sufrimiento. Si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Saulo. Aprendemos que cuando uno sufre, quizás a alguien le esté ayudando para que crezca en su fe. Es verdad que sufro, pero también quizás hay alguien que esté fortaleciendo su fe, que mi sufrimiento le esté sirviendo para que sea fuerte. Así son los caminos de Dios. Muchas veces las madres sufren muchísimo y eso sirve para que los hijos puedan recapacitar y aprender y ser mejores o no cometer los mismos errores. Muchas veces hemos visto dolores terribles de enfermedades que nos hace recapacitar y empezamos a tener una vida más sana. El Espíritu actúa de diversas maneras, pero lo importante es que siempre estemos dispuestos a aprender de él. Luego vimos la conversión de Saulo. Cuando lleguemos a comprender individualmente la naturaleza de llamado de nuestra vida, haremos la misma pregunta que hizo Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que siempre sea la voluntad de Dios que nosotros estemos dispuestos a hacer.
que estemos dispuestos a poder cumplir con el llamamiento que Él nos dé. En Hechos, versículo 15 del capítulo 9, el Señor le dice a Ananías con respecto a Saulo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel». Pocos son los que pueden ejercer una influencia más poderosa sobre la historia cristiana que Saulo de Tarso, el perseguidor que se convirtió en profeta, el fariseo que se convirtió en apóstol de los gentiles. La vida y las enseñanzas del apóstol Pablo son tan brillantes, recordatorios del poder de Cristo para transformar las almas de hombres y mujeres, para rehacer el corazón humano y para reenfocar el celo mal dirigido de uno en el camino del Maestro. Quizás a veces nos sentimos perdidos, mi amigo. Siempre hay momento de poder dar un giro en la vida. Saulo lo hizo. Nosotros también podemos hacerlo. No te sientas perdido, mi hermano. No te sientas no escuchado. Dios tiene una misión para ti. Siempre lo tiene. Quizás en el llamamiento que tienes puedes ser un instrumento. Quizás eres un Ananías. Ayuda a Saulo. Que siempre tengamos la respuesta de Saulo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y la respuesta de Ananías: heme aquí, Señor. Que tengamos una bonita semana. Muchas gracias por acompañarme y te espero la próxima semana.